Capítulo 2. El viejo Marco versus el bus Red, o cómo casi muere en el transporte público. Pasaron unas semanas tranquilas en la casita de San Bernardo, hasta que Marco tuvo que enfrentar su peor pesadilla, salir de la casa para ir al médico. Y no era cualquier médico, era el otorrino, porque tenía que ir a controlarse los audífonos por la hipoacusia bilateral que lo tenía medio sordo como tapia. Estos audífonos culiaos no sirven pa' nada, gruñía cada mañana mientras se los acomodaba. Con estos aparatos oigo puras weas raras, parece que fuera marciano. El problema era que Marco no había tomado transporte público en como 30 años. En sus tiempos, las micros amarillas paraban donde uno les hacía señas y hasta adentro si uno tenía suerte, pero ahora tenía que lidiar con estos buses Red modernos que parecían naves espaciales y que según él son más complicados que la chucha. Se acercó donde la vecina, la señora Carmen, que siempre andaba metiéndose en todo y sabía más chismes que periodista de espectáculos. Oiga, señora Carmen, ¿cómo chucha se toma micro ahora? Tengo que ir al médico y no cacho nada de estas weas nuevas, le preguntó Marco con cara de perro perdido. La señora Carmen lo miró con cara de ¿en serio me estás preguntando esto a estas alturas de la vida? Ay, don Marco, ¿cómo no vaya a saber andar en micro a su edad? Si tiene como 70 años, le respondió con ese tonito que usan las señoras para hacerte sentir más weón. 77, pa' que sepáis. Y no he tomado micro desde que el metro llegaba hasta Los Héroes, le retrucó Marco. Bueno, da lo mismo. Ahora se paga con la tarjeta VIP, no con monedas como antes. Y no para en cualquier parte, weón, tiene paradas fijas como el metro. Y tenéis que ver el recorrido en la app Bus Red. Marco se sintió como dinosaurio en era del iPhone. ¿App? ¿Qué chucha es una app? ¿Se come? En el celular, don Marco. ¿Tiene celular al menos? Sí, tengo uno de esos inteligentes que me regaló mi hermano, pero solo lo uso para llamarlo cuando se me acaba el gas o cuando los perros escapan. La señora Carmen suspiró como madre resignada y le explicó todo, la tarjeta VIP, las paradas, la app, los horarios, que ahora los buses eran eléctricos y no hacían ruido, que había que hacer fila. Marco anotó todo en un papel con letra de palo, porque no se acordaba ni del nombre de su primera polola. Esto es más complicado que la chucha, murmuró mientras escribía. El día del control médico llegó como condena a muerte. Marco se preparó como si fuera a la guerra, bastón, aunque no lo necesitaba, pero por si las moscas, mochila con todos los documentos habidos y por haber tarjeta VIP nueva que había tenido que ir a cargar el día anterior, después de hacer una fila más larga que para votar, y el celular con la app que su hermano le había instalado después de 2 horas de sufrimiento mutuo. Hermano, esta cuestión es más difícil que enseñarle a un perro a manejar. Le había dicho su hermano mientras peleaba con el teléfono. Llegó a la parada del bus Red con todo el equipo encima, pareciendo turista perdido en aeropuerto. Tenía el bastón en una mano, la mochila colgando como si fuera mochilero, el celular en el bolsillo haciendo ruido cada 2 segundos y la tarjeta VIP en la otra mano, sudando como pollo en hornalla. Cuando llegó el bus Red, silencioso como fantasma y más moderno que la nave Enterprise, Marco se quedó paralizado viendo cómo se abrían las puertas automáticas. Parece que fuera del futuro esta cuestión, pensó Marco. Suba, caballero, le gritó el chofer, un cabro joven que no tendría más de 30 años. Marco subió como pudo, todo enredado con sus cosas, pareciendo pulpo en patines. Pasó la tarjeta VIP en el lector, que milagrosamente funcionó a la primera, porque Marco ya se había mentalizado para pelear con la máquina. Pero ahí empezó el calvario real. Su hermano le había advertido, Marco, estos buses parten como cohete de la NASA y frenan como si fueran a chocar, así que apenas subas, te sentáis al tiro o vaya a terminar en el suelo. Pero Marco no alcanzó. El bus Red partió como si estuviera arrancando en una carrera de Fórmula 1 y Marco salió volando hacia atrás como muñeco de trapo. Concha de su reputa madre, gritó Marco mientras trataba de agarrarse de algo, pero tenía las manos ocupadas con el bastón, la mochila que se le estaba resbalando y el celular que se le estaba cayendo del bolsillo. Una señora que iba sentada se cagó de la risa. Agarse, abuelito, que esto no es carrusel. No soy tu abuelito, mijita.
Le respondió Marco tratando de mantener la dignidad mientras se tambaleaba. Marco finalmente logró sentarse en un asiento de esos duros como piedra, pero ahí empezó la tortura de verdad. El chofer manejaba como si estuviera jugando Grand Theft Auto, aceleraba como loco, frenaba de golpe sin avisar, doblaba en las esquinas como si fuera piloto de rally. «Este weón aprendió a manejar en una feria», murmuró Marco, aferrándose al asiento con una mano y con la otra tratando de que no se le cayeran todas las cosas. Cada frenada lo mandaba para adelante como pelotazo, cada acelerada lo pegaba contra el respaldo como saco de boxeo. Era como estar en una montaña rusa pero sin la diversión. «Este conche su madre maneja como las puras weas», gritó Marco, pero como tenía los audífonos mal regulados, gritó más fuerte de lo que pensaba y todo el bus lo escuchó. «Tranquilo, tatita, ya va a llegar nomás», le dijo una cabra joven que iba al lado, con ese tonito condescendiente que usan los jóvenes con los viejos. «No soy tu tatita mocosa». «Y este weón maneja como si fuera kamikazes», le respondió Marco, ya sin filtro. Pero lo peor no había llegado todavía. El bus Red tomó una calle que estaba en reparación, llena de hoyos, baches y desniveles que parecían cráteres de la luna, y el chofer, en vez de ir despacio, aceleró como si fuera parte de la atracción. ¡Plonk! El bus se hundió en un hoyo del tamaño de una piscina y Marco salió volando del asiento como astronauta sin gravedad. «Hijo de la gran puta», gritó Marco rebotando en el asiento. ¡Plonk! Otro hoyo más grande y Marco rebotó tanto que casi se pega en el techo. «Este culiao lo está haciendo a propósito», gritaba Marco cada vez que el bus se caía en un bache. Parece que fuera instructor de tortura. Los otros pasajeros ya se estaban riendo abiertamente del show. Había una señora grabando con el celular, y Marco se había convertido sin querer en el entretenimiento del viaje. «Oiga, tatita, ¿está bien?», le preguntó una señora que iba delante. «Estoy hecho mierda, señora. Este chofer maneja como si fuéramos sacos de papas», le contestó Marco, ya sin vergüenza. «Me duele hasta la última pestaña», agregó, sobándose el poto que había rebotado más que pelota de básquet. El chofer, que alcanzó a escuchar todo, gritó desde adelante: «Disculpe, caballero, pero la calle está mala. No es culpa mía. Claro que es culpa tuya, weón. Podrías esquivar los hoyos o ir más despacio», le gritó Marco, parándose como pudo. «En mis tiempos los choferes sabían manejar, en sus tiempos las calles estaban mejor», le respondió el chofer, entrando en la pelea. «En mis tiempos los buses paraban donde uno quería. En sus tiempos no había tecnología. En mis tiempos la gente tenía respeto. En sus tiempos los dinosaurios andaban por la calle». La pelea siguió por 5 minutos con todo el bus riéndose y grabando, hasta que Marco se dio cuenta de que con tanto alegato no se había fijado dónde iba. «Mierda, chucha, me pasé de parada», gritó Marco, dándose cuenta de que ya estaba en el otro lado de la ciudad. «Ahora tengo que volver caminando como guaso perdido», se lamentó. «Bájese en la próxima nomás», le gritó el chofer, que ya quería deshacerse del viejo problemático. Cuando finalmente bajó del bus Red, Marco estaba hecho pedazos. Le dolía todo: la espalda, las piernas, los brazos, el cuello, hasta las uñas le dolían. Parecía que hubiera estado en una pelea de box con Mike Tyson. «Estos bus Red son peores que los perros cuando hacen sus travesuras», me murmuró mientras caminaba las 10 cuadras que le faltaban para llegar a la clínica. El control médico fue rápido, le regularon los audífonos, le dijeron que para su edad estaba joya y lo mandaron de vuelta a la casa. Pero Marco ya sabía que lo peor venía recién ahora, el viaje de regreso. «Si a la ida fue malo, de vuelta va a ser el puto infierno», se dijo mientras esperaba en la parada, viendo pasar los bus Red como si fueran tanques de guerra. Esta vez le tocó un chofer que había aprendido a manejar en una escuela de demoliciones. O peor aún, que había aprendido viendo películas de acción. El weón arrancó normal, pero después empezó la película de horror. La ruta de vuelta pasaba por el centro de Santiago, con calles más angostas que pasillo de conventillo, llenas de hoyos que parecían excavaciones arqueológicas. Y el chofer, en vez de ir con cuidado, manejaba como si fuera perseguido por la policía. «Plonk, plonk».
«Este weón es peor que el anterior», gritaba Marco, rebotando como popcorn en sartén. «Parece que fuera montaña rusa esta cuestión. ¡Ay, Dios mío! Me están matando a pedazos», gritó cuando el bus se cayó en un hoyo tan grande que parecía entrada al infierno. Una señora que iba delante se dio vuelta y le dijo: «Ay, pobrecito, ¿quiere que le dé un remedio? Lo que quiero es que este chofer culiao aprenda a manejar», respondió Marco. «O que me devuelvan mi plata». El chofer, que ya tenía los oídos llenos de puteos, se dio vuelta y le gritó: «Oiga, abuelito, si no le gusta se puede ir caminando. No soy tu abuelito, conchetumare». «Y claro que me gustaría ir caminando, pero ya no tengo 20 años». «Pues aguántese nomás». «Tú aguántate esta», le respondió Marco, mostrándole el dedo medio con una agilidad que ni él sabía que tenía. Todo el bus se cagó de la risa, y Marco se había convertido en el rey del show otra vez. Cuando finalmente llegó a su parada, Marco bajó del bus como sobreviviente de terremoto. Tenía el pelo parado, la ropa toda desarreglada y una cara de trauma que daba lástima. «Nunca más», se juró a sí mismo mientras caminaba hacia su casa como pato mareado. «La próxima vez me voy caminando, aunque me demore una semana». Al llegar a su casa, Ato y Laika lo recibieron como siempre, moviendo la cola y saltando de alegría, pero Marco no tenía ni ánimo para retarlos. «Cabros, su tata viejo casi no vuelve», les dijo mientras se dejaba caer en el sillón como saco de cemento. «Estos Red son más peligrosos que ustedes dos juntos haciendo travesuras». Se prendió Netflix, se puso sus pantuflas sagradas y mientras Laika le ponía la cabeza en las piernas y Ato se echaba a sus pies, Marco reflexionó: «Ahora entiendo por qué los viejos nos volvemos caseros. No es porque seamos flojos, es porque el mundo de afuera se volvió una guerra campal. Con razón mis perros no quieren salir de la casa», pensó mientras los miraba. «Estos culiaos son más inteligentes que yo». Esa noche, mientras veía una serie coreana que no entendía pero lo relajaba después del trauma, Marco tomó la decisión más importante de su vida. Nunca más iba a tomar transporte público. «La próxima vez que tenga que ir al médico le voy a pedir a mi hermano que me lleve en auto», se dijo. «O mejor aún, que el médico venga para acá. O me voy caminando», agregó. «Total, puede que me demore 3 días, pero llego entero y con la dignidad intacta». Y así terminó la odisea épica del viejo Marco con el transporte público moderno. Traumado, adolorido, pero vivo para contarlo y para convertirlo en la historia que les iba a contar a todos sus conocidos durante los próximos 20 años. «Al menos ya tengo material para putear durante todo el año», se dijo mientras se dormía, con Ato roncando a sus pies y Laika haciendo guardia como siempre. «Mañana les voy a contar a los perros toda la aventura», murmuró antes de quedarse dormido. «Ellos van a entender por qué su tata llegó hecho mierda». Y efectivamente, al día siguiente Marco les contó toda la historia a Ato y Laika, quienes lo escucharon con atención, como si entendieran cada palabra, y al final movieron la cola como diciendo: «Por eso nosotros no salimos de la casa, tata. Afuera está muy peligroso». Audiolibros de El Baúl del Abuelo. Si te gusta lo que escuchas, suscríbete, dale un like y coméntanos qué te parece.